Buen día tengan todos. Hoy vamos a ver el tutorial de arreglos. Para esto vamos a utilizar el módulo NumPy, que significa Numeric Python, y vamos a aprender cómo declarar un arreglo, qué operaciones se pueden realizar con los arreglos y qué tipos de arreglos pues podemos nosotros también declarar, ¿verdad? O utilizar. Entonces vamos a empezar cambiando el nombre del archivo. Le vamos a poner arrays. Vamos a poner un título que va a ser del módulo que estamos utilizando, que va a ser NumPy. Bueno, Shift Enter. Bueno, entonces de primero, eh, para declarar un arreglo, entonces nosotros podemos escribirlo directamente en la línea de código o podemos guardarlo en una variable. Por ejemplo, un arreglo que sea, yo lo voy a poner a este, entonces eh, lo que sigue del arreglo, o sea, para iniciarlo. Pero antes vamos a importar lo que es NumPy. Entonces, import NumPy as np. np va a ser el alias con el cual yo voy a llamar todo lo que esté dentro de la librería NumPy o lo que yo vaya a utilizar. Vamos a ver cómo es esto. Bueno, entonces como les decía, si yo quiero definir un arreglo, entonces lo puedo guardar en una variable, ¿sí? Entonces voy a utilizar el alias que yo declaré para NumPy, np.array, ¿sí? Quiere decir que yo voy a declarar un arreglo y lo declaro de la siguiente manera. Por ejemplo, yo quiero que tenga tres posiciones, ¿sí? La primera pues va a tener el valor de 1, la segunda el valor de 3 y la tercera el valor de 2. Bueno, entonces luego le doy Shift Enter y si yo escribo la variable A para que me muestre qué es lo que está contenida en esa variable, entonces me va a decir que es un arreglo y que tiene las posiciones, que tiene tres posiciones y que tiene los valores de 1, 3 y 2. Bueno, si yo también puedo saber qué tipo de arreglo tengo, entonces por ejemplo si yo pongo a.dtype, entonces me muestra que es de tipo entero, 32, ¿verdad? 32 bits. Bueno, entonces por ejemplo yo también podría declarar otro arreglo. Si yo vengo y pongo np.array de 1.2,2.0, ¿sí? Bueno, ahora si yo escribo b.dtype, me muestra que es float de 64 bits. Bueno, este me indica que es un tipo float, ¿sí? Dado que tiene decimales. Y aquí yo miro la diferencia, ¿verdad? Este es de tipo entero, entonces no tiene decimales y por eso me dice que es de tipo int. Bueno, también yo puedo convertir los tipos de datos que tienen o que están dentro del arreglo. Por ejemplo, en este caso yo sé que son de tipo entero, pero yo los puedo convertir a un tipo float. Entonces, por ejemplo, si yo quiero convertir a tipo float el arreglo A, entonces lo que hago es escribir a.sType y el tipo de dato que yo quiero que se convierta. Entonces, por ejemplo, ahora yo quiero que sea float. Bueno, aquí me faltó algo que es A. Bueno, en este caso aquí no es sType, es a.sType y al mismo tiempo yo tengo que guardarlo en una nueva variable, ¿verdad? Yo puedo sobreescribir la variable A o guardarlo como otra variable. Entonces en este caso lo voy a dejar del mismo tipo, ¿sí? Bueno, y ahora ya lo convirtió. Entonces ahora si yo pongo A para que me muestre qué es lo que está contenido en A, ya me lo muestra de tipo flotante, ¿verdad? De igual manera si pongo a.dtype, me tiene que mostrar que ahora es tipo float. Entonces ese es el tipo o la manera que se hace para convertir un arreglo de un tipo de dato a otro. Bueno, también yo puedo declarar un arreglo automático, ¿sí? Que me llene de sus casillas de números enteros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo pongo np.arrange de 10, lo que va a hacer es crear un arreglo que tenga 10 posiciones, pero que empiecen desde el número 0 por defecto. Entonces ahora si yo escribo 0, si yo escribo A, me va a mostrar un arreglo que tiene 10 posiciones, ¿sí? Pero que empieza en 0, 0, 1, 2, 3 hasta 9, ¿sí? Entonces siempre cumple con las 10 posiciones,
pero empieza a llenarse desde el número 0. Bueno, si yo pongo A, o por ejemplo A va a ser igual a np.arrange de, lo que está diciendo acá es que voy a crear un arreglo que empiece en 5 y que termine en 15, pero lo que no va a tomar en cuenta el número 15. Vamos a ver lo que realiza ahorita. Entonces, si me doy cuenta, eh, el número que yo pongo de inicio es el número en el cual va a empezar a llenar el arreglo, ¿verdad? En este caso va a ser 5, y el último número que yo pongo va a ser el número que yo quiero que termine más 1. En este caso, si yo quería que terminara en el valor de 14, entonces tengo que escribir 15 en después de la coma, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera que terminara en 19, entonces lo que hago es escribir 20, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, ahora termina en 19 y ya no en 20. Bueno, también yo puedo escribir np.arrange para especificar que se llene de tal posición a tal posición, pero con un salto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que empiece en 2 y que termine en 9, ¿sí? Pero que se vaya de 3 en 3, en saltos de 3 en 3, entonces declaro un nuevo valor, que en este caso sería 3, ¿va? Entonces, el primero indica el valor de inicio, el segundo indica el punto final, ¿sí? Y el tercero, el salto de números que va a tener, ¿verdad? Entonces, si yo muestro el valor de A, veo que tiene la posición 2, 5 y 8, ¿sí? Que son las correspondientes en saltos de 3. Bueno, asimismo yo también puedo cambiarle la forma a un arreglo, ¿sí? Por ejemplo, voy a utilizar este arreglo que está acá. Bueno, ahora el arreglo va a terminar en 20 y va a empezar en 5. Si yo quiero cambiarle la forma para que sea similar a una matriz, entonces lo que hago es A va a ser igual a np. Bueno, podría escribirlo una vez, a.reshape, y las filas que yo quiero que tenga, que en este caso yo quiero que tenga 5 filas y 5 columnas o 3 columnas. Bueno, me muestra un error, me dice que no puede convertir el arreglo que tiene 16 datos con la forma de 5,3. Sí, o sea, no puede convertir 16 datos en 5 filas y 3 columnas. Entonces voy a cambiar este valor, voy a poner como un 6. Bueno, y tampoco me muestra que se puede. Bueno, entonces voy a poner 4 filas y 4 columnas para llenar los 16 valores que tengo. Entonces, en este caso, pues si me lo muestra, entonces lo que hace es ordenar los primeros 4 valores que están ordenados en la primera fila, luego se pasa a una siguiente fila, llena los siguientes 4 valores, así hasta llegar al último valor, que sería 20 en este caso. Entonces ahora ya le di una forma diferente al arreglo. Bueno, por último vamos a ver un último comando que es linspace. Entonces vamos a ver qué es lo que realiza. Primero llamamos nuevamente como np.linspace, ¿sí? Y los parámetros que va a tener esta función es el punto de inicio que yo quiero que sea el arreglo. Por ejemplo, yo quiero que empiece en 1, que termine en 10, ¿sí? Entonces va a ser el punto de inicio, el punto, el punto final, la cantidad de valores que yo quiero que tenga mi arreglo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que mi arreglo sea de 1 hasta 10 y que tenga 10 posiciones, entonces aquí escribo 10. Bueno, ahora lo que hago es mostrar el valor de A y me doy cuenta que ahora tengo un arreglo que está comprendido de 1 hasta 10 y que tiene 10 posiciones. Bueno, por ejemplo, si yo quisiera que este arreglo tuviera 20 posiciones, entonces lo que hago es que pongo el punto de inicio, el punto final y la cantidad de posiciones que quiero que ahora sean 20.
bueno, aquí hay un error, es a va a ser igual a np.linspace. Entonces ahora puedo poner a, y este es un arreglo que está comprendido de 1 hasta 10 y que tiene 10 posiciones. Entonces, dependiendo del uso, pues esto me va a ser muy útil. Y esto sería todo por el video de los arreglos.